Las tomas y los desalojos de colegios marcaron la última semana en la región metropolitana, una situación que muestra la agudización del conflicto estudiantil. Este sábado, el ministro de Educación, Harald Beyer, aseguró que las tomas no tienen justificación. Opinó que no hacen más que dañar al proceso educativo. Para conversar sobre este conflicto, sobre las críticas al movimiento, los próximos pasos, también nos acompaña Eloísa González, vocera de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios, ACES. Eloísa, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Bienvenida. Eloísa, después de esta semana que ha sido bien intensa, bien movida, con tomas, con desalojos, ¿cuál es la evaluación que hace? ¿En qué punto se encuentra el movimiento de los secundarios, por lo menos? Hoy en día el movimiento estudiantil secundario está recién dando inicio a un nuevo proceso que de una reforma se constituye como la continuación del proceso del 2011, que no tuvo en ese sentido no tuvo un final determinado, porque no hubo una respuesta concreta por parte del Ejecutivo. Y ante eso, por ejemplo, el resurgimiento de las tomas del movimiento estudiantil y el aumento y la constancia de este movimiento está marcando recién el pie de inicio a lo que sería durante los próximos días también las movilizaciones estudiantiles, en particular estudiantiles secundarias. Y eso hay que recordar que se debe particularmente a que no ha habido respuesta en varios años ya por parte de las distintas autoridades que han pasado, tanto los gobiernos de turno, etcétera, una respuesta concreta con respecto a nuestras demandas. Pero ustedes dicen que no hay respuestas concretas, pero el gobierno dice, estamos en el Parlamento, estamos en una etapa de discusión, hay 7 proyectos que se están discutiendo en el Parlamento, que están en distintos trámites, hay una reforma tributaria a raíz de las movilizaciones estudiantiles. ¿No es eso suficiente? Desgraciadamente, las reformas que se están tramitando en estos momentos, en particular con la reforma tributaria, nosotros de hecho sacamos una declaración en contra de la reforma tributaria porque en vez de fomentar la educación pública, en vez de defenderla, en vez de considerar las demandas estudiantiles en su conjunto, viene a terminar por sepultar la educación pública y por lo tanto darle la espalda justamente al movimiento estudiantil. Y en ese sentido nosotros hemos sido bastante claros en decir que aquí no hay políticas que favorezcan la educación pública, sino que hay una agenda privatizadora por parte del Ejecutivo. Pero se van a recaudar hasta $1.000 millones que van a ir destinados precisamente a educación. Que no tiene que ver con cuánta plata en ese sentido se recaude o se destina a la educación, sino, por ejemplo, cómo se administran estos recursos, el control también de los fondos en los cuales se administran, y además tiene que ver justamente con cómo esta reforma tributaria tiene una problemática bastante grande, que fomenta que los apoderados matriculen a su hijo en los liceos particulares subvencionados. Por el crédito tributario. Exacto. Sí. Y ahí tenemos un conflicto bastante grande, porque si hay un bajo porcentaje de estudiantes matriculados en liceos municipales en ese sentido, esto viene sinceramente a desplazar aún más estudiantes hacia la educación pagada. Eso por el lado de la reforma tributaria, pero el gobierno insiste, 7 proyectos de distinta índole, algunos abordan el tema del endeudamiento de los estudiantes universitarios, otro el tema de la subvención, 7 proyectos en definitiva que acogen algunas de las demandas que tenía el movimiento estudiantil. Eso tampoco es suficiente. De hecho hay un proyecto que la desmunicipalización, que en realidad nosotros podemos entrever cuál es el planteamiento que tiene el Ejecutivo tras este proyecto, que es una desmunicipalización pero a través de la corporativización, que significa nuevamente una agenda privatizadora, privatizar aún más los liceos. Cuando por ejemplo la ACE sacó hace un año, y lo entregó hace 4 meses al Ministerio de Educación, una propuesta que viene a aclarar cómo se debe desmunicipalizar, cuáles son los pasos a seguir, y esta es una propuesta que ha sido formulada junto a expertos y junto a estudiantes secundarios. Por lo tanto, aquí no se está considerando ni siquiera un ápice de las demandas que tenemos nosotros. ¿Por qué no esperar a que concluyan estas tramitaciones y ver después de eso qué es lo que falta por hacer en el fondo, o complementar estos proyectos pero con una vez hecha la tarea parlamentaria en el fondo? Porque primero, aquí se dio un primer paso que estuvo mal, en el sentido de que se redactaron proyectos, se hicieron reformas, etcétera, pero que ninguna fue considerada en referencia a las demandas estudiantiles. Ninguna fue consultada también con los actores sociales que se movilizaron por más de un año por la demanda de la educación pública. Y ante eso nosotros nos da a entender que no hay intención de diálogo, no hay intención de generar espacios e instancias de construcción conjunta para una solución al conflicto educacional. ¿Qué puntos deberían estar incluidos que faltan? ¿Qué señal le daría a usted decir, ok, aquí sí se está enmendando el camino, en el fondo, a nivel de la discusión parlamentaria? Por ejemplo, hay un caso bien particular que en realidad tiene que ver también con una de las demandas de la propuesta que tiene la propuesta la ACE.
Hoy los chiquillos de Providencia están movilizados también con una consigna en común que tiene que ver con que los consejos escolares fueran resolutivos. Y eso va de la mano con lo que plantea la propuesta de la ACES, que aquí tiene que haber un control por parte de la comunidad, lo que se llama control comunitario, pero las comunidades educativas como también del mismo territorio en cuanto a los procesos educativos, porque aquí ha habido una gran cantidad de monto de dinero desviado y no destinados a la educación, sino a otros fines. Mayor control. Exactamente, un mayor control, no solamente en torno a los fondos, sino una mayor incidencia también en los procesos educativos. Eloísa, ¿las tomas van a seguir? Eso también va de la mano un poco con el análisis que hacemos nosotros, que las tomas van a aumentar probablemente, pero también la paralización de las actividades, la convocatoria a marcha, la convocatoria de actividades tanto culturales como también a la marcha o paro nacionales, que son los métodos clásicos. Aquí la movilización bajo todo su sentido y bajo todas sus perspectivas sí va a aumentar. O sea, la radicalización de la que ustedes hablaban hace un par de semanas, digamos, va a continuar, sigue adelante. Efectivamente, hasta que no haya respuesta por parte de las autoridades. ¿Y qué opinas tú de los resultados de una encuesta, por ejemplo, que dice que el 63% de la gente rechaza las tomas, aunque puede estar de acuerdo quizás en las demandas, pero rechaza la manera en la que ustedes están exigiendo el cumplimiento de esas demandas? Bueno, ahí hay un factor bien interesante. El año pasado teníamos un gran porcentaje de apoyo al movimiento estudiantil y hoy ese porcentaje poco a poco se va volcando en los trabajos concretos, porque más allá de la expresión a través de opiniones de consulta y encuestas de opinión pública, sí, hoy la gran ciudadanía está expresándose a través de asambleas territoriales, a través de organizaciones populares, y eso va generando una convergencia que antaño no se veía, en donde la gente no solamente que opina a través de una encuesta, sino también va aportando, por ejemplo, en las decisiones que se toman en conjunto. Eso es un ejemplo también de algunas tomas, por ejemplo, lo que fue el Confederación Suiza de Santiago, que tiene también una gran confluencia de apoderados, de estudiantes y de profesores que van a realizar clases éticas, y hay, por lo tanto, un gran trabajo de la comunidad en torno a la movilización. Ahora, ese trabajo, digamos, que va en paralelo, no va, digamos, no descarta o no rechaza, no es contraproducente con esta cifra de 63% del mecanismo, porque son mecanismos distintos. Al final, el de la asamblea no tiene un carácter, digamos, de violencia como el que sí se le asigna a estas tomas. Es que ahí tiene que ver también con que la comparación que yo te estoy dando en ese sentido es un poco lo que nosotros estamos viviendo a diario con el trabajo con las comunidades, en donde los espacios, más allá de la encuesta, o la encuesta es simplemente un sí o no, una encuesta donde uno responde, pero donde no existe un trabajo concreto y no existe una respuesta concreta. Nosotros tenemos trabajos con los distintos estamentos en cada liceo, y hemos podido ver que había una evolución en entender el conflicto estudiantil y entender que aquí lo que le decíamos nosotros no son las tomas. Lo que nosotros estamos deseando aquí es una solución pronta al conflicto. Y ante eso la gente entiende en ese sentido por qué nosotros nos movilizamos tanto a tomas, en paro, los distintos métodos, y por qué urge tanto, efectivamente, que haya una respuesta pronta. Eloísa, ¿cuál es la línea de acción que están llevando junto con el CONES? ¿Se contraponen? ¿Son complementarias? Porque algunos han planteado que hay divisiones al interior del movimiento secundario. Bueno, primero que todo aclarar que la única diferencia que entre la CONE y la ACE es el modelo o cómo funciona. Es decir, la ACE funciona a través de un modelo asambleísta que se analiza que debe ser así debido al contexto actual, en donde planteamos que mejor así porque puede haber una mayor confluencia de estudiantes, que así no van a haber exclusión, por ejemplo, de otros estudiantes. En cambio, la CONE funciona con un modelo federativo. Pero son las únicas dos diferencias. Nosotros hemos logrado, por ejemplo, entablar coordinaciones conjuntas, convocatorias conjuntas, y había una gran coordinación entre ambas. Hay quienes acusan que la CONES tiene un fin un poco más politizado que ACES. Yo no lo vería así. De hecho, en realidad hasta ahora los fines, o más bien dicho las demandas, son compartidas. Es decir, ambas instancias están abogando por un cambio profundo en el sistema educacional. ¿No hay rencilla entre ustedes? No. ¿No? Vale. Gracias, Eloísa, por haber venido a CNN Chile. Muchas gracias. Yo los invito a ustedes a hacer una breve pausa después de esta entrevista y retomamos de inmediato la entrega de noticias.